Esto pasó hace 3 años. Era un día soleado en mi nueva ciudad, un lugar que prometía tranquilidad. Yo, Clara, había dejado atrás la vida frenética en la gran ciudad. La biblioteca, con su encanto antiguo, se convirtió en mi refugio. Me gustaba la paz que se respiraba en sus pasillos. Salí a caminar por el parque, deseando un tiempo fuera de la rutina. Mientras caminaba, tropecé con algo. Miré hacia abajo y allí estaba. Una estatua pequeña, semioculta entre los arbustos. Era una figura extraña, pero me intrigó. No sé por qué, pero sentí que debía llevarla a casa. La levanté y un escalofrío recorrió mi espalda. Solo era una estatua, pensé. Al principio, todo seguía normalmente. Coloqué la estatua en un estante entre mis libros. Pero luego, las noches se volvieron raras. Mis sueños se llenaron de recuerdos olvidados, imágenes de mi vida que no quería ver. Despertaba agitada, el corazón latiendo rápido. Las sombras de mi pasado me seguían. Además, una extraña serie de mensajes empezaron a llegar a mi teléfono. Eran textos anónimos que parecían tener detalles sobre mí. La verdad está más cerca de lo que piensas, decían. Intenté no hacer caso, pero era difícil. Las palabras en los libros de la biblioteca empezaron a tener un nuevo significado. Sentía que los personajes me miraban, como si supieran secretos míos. Decidí buscar información sobre la estatua. Comencé a pasar mis noches trabajando en la biblioteca, buscando en viejos archivos. Más leía, más me sentía atrapada. Empezaba a confundirme. Era como si mis sentidos fueran engañados. Escuchaba susurros en las páginas, sombras rápidas entre las estanterías. Me asustaba, pero no podía parar. Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché un golpe sordo en la puerta de la biblioteca. Me paralicé. Fui a ver, pero no había nadie. Solo silencio. Era extraño y me sentí vulnerable. La estatua parecía observarme desde el estante, como si tuviera vida. Los mensajes continuaron. La verdad no querrás conocerla, decía uno. Mis manos temblaban mientras leía. No sabía qué hacer. Cada vez me sentía más sola en la biblioteca y más atrapada en mis pensamientos. Las miradas familiares empezaban a aparecer en la distancia, pero al acercarme, se desvanecían. Cada noche me desvelaba pensando en lo que podría significar todo esto. Mi vida se había convertido en un rompecabezas que no podía resolver. Sentía la estatua como un peso, como si de alguna manera estuviera conectada a todo lo que me había pasado. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Miré a la estatua y le pregunté en voz alta qué quería de mí. La sala permaneció en silencio. Pero entonces, un escalofrío recorrió mi espalda otra vez. Las luces parpadearon y tuve la sensación de que la estatua había respondido. No podía soportarlo más, tenía que descubrir la verdad. Y entonces, algo oscuro se sacudió dentro de mí, esperando el momento adecuado para salir. Capítulo 2. Una noche sin fin. Desperté esa mañana con una sensación de inquietud. El parpadeo de las luces en la biblioteca seguía grabado en mi mente, como un eco persistente. No podía ignorar lo que había sucedido la noche anterior. Tenía que tomar una decisión. Debía deshacerme de la estatua o enfrentar el misterio que me había envuelto. Mientras me preparaba para el día, el teléfono sonó. Era un mensaje más. A veces los objetos eligen a las personas. Mi corazón se aceleró, y por un momento me pregunté si hablar de la estatua con alguien podría ayudar. ¿Pero con quién? Mis amigos habían fracasado en entender mi necesidad de tranquilidad. Y ahora, este caos. Decidí ir a la biblioteca. Quizás el lugar que alguna vez me trajo paz podía ayudarme otra vez. Pero al llegar, noté que la atmósfera estaba diferente. La biblioteca parecía más oscura, más opresiva. Abrí la puerta de entrada y el viento sopló con fuerza, como si intentara empujarme de regreso. Me dirigí directamente a la sección de historia local.
Pasé mis dedos por los lomos de los libros, buscando alguna referencia a la estatua. El silencio dominaba, pero no el silencio normal. Era un silencio inquietante, como si los propios libros estuvieran conteniendo la respiración. Mientras hojeaba un libro desgastado sobre leyendas urbanas de la ciudad, una vez más, escuché un golpe. Venía de la sección de archivos, un lugar al que nunca había puesto atención. La curiosidad me llevó hacia allí. Al abrir la puerta, el aire se sintió pesado, cargado de un misterio que no estaba lista para enfrentar. Entonces, vi algo que me heló la sangre. En la esquina, encima de una mesa, estaba un viejo diario. Abrí la tapa con cuidado y, al hacerlo, un susurro escapó de entre las páginas. El guiar de la verdad será tu mayor testigo. Las palabras retumbaron en mi mente. ¿Quién había dejado esto aquí? ¿Acaso conectaba con la estatua? Comencé a leer. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre personas que habían tenido encuentros extraños. Algunas mencionaban una figura en particular, una estatua de la verdad. ¿Qué era eso? El corazón me latía con fuerza a medida que avanzaba en la lectura. Al parecer, muchos habían sentido la misma inquietud que yo, pero no había forma de escapar de su influencia. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que alguien me observaba. Rápidamente, giré hacia la puerta, pero ahí estaba. Una figura en la sombra, inmóvil. Era un hombre mayor, con ojos oscuros que parecían atravesar mi alma. No decía nada, pero su presencia llenaba la habitación. ¿Quién eres?, logré preguntar sintiéndome vulnerable. Soy quien busca respuestas, respondió. Su voz era profunda y resonante. Y tú también lo eres, Clara. Un vuelco en mi estómago me hizo recordar que mi vida ya no era solo mía. La estatua, los mensajes, el diario, todo ahora parecía conectado. Pero entonces, él dio un paso hacia adelante y el aire se volvió espeso. La estatua trae consigo más que simplemente recuerdos. Puede liberarte o atraparte. Me quedé inmóvil, sin saber si debía seguir preguntando o huir. Y antes de poder tomar una decisión, el hombre sonrió. Una sonrisa que no prometía nada bueno. Toda historia tiene un final. Solo tú decides si es un final libre o uno encerrado. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y en ese instante sentí que la verdad acechaba en cada esquina, lista para revelarse de la manera más inesperada. Capítulo 3. Ecos de lo desconocido. La sonrisa del hombre me dejó con un nudo en el estómago. Sentía que todo lo que había aprendido hasta ahora era solo la punta del iceberg. Pero antes de que pudiera procesar mis pensamientos, él se acercó aún más. Su sombra blandía como un manto que me cubría completamente. Debes saber que no estás sola en esto, dijo, desenrollando una historia que resonaba en mi mente. Ha habido otros, miles de ellos, todos atrapados como tú. El poder de la estatua no es algo que se puede ignorar. ¿Qué quieres decir con atrapados?, inquirí, despertando un pánico que traté de disimular. La sola idea de que otros pudieran haber experimentado lo mismo me aterraba. Cada encuentro es único, pero todos comparten un hilo común. Lo que representa no es solo una figura, es un espejo de la verdad que llevamos dentro. Y muchos desearían no haberla mirado, respondió él, mientras sus ojos parecían brillar con una llama oscura. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí?, cuestioné sintiéndome cada vez más atrapada en su discurso. Necesitaba respuestas, pero había una voz en mi cabeza que me aconsejaba huir. Estoy aquí para ayudarte a descifrarlo. La decisión que tomes acerca de la estatua definirá lo que viene, dijo, mientras su mirada profundizaba y se tornaba más seria. El ambiente era tan denso que podía casi cortarlo con un cuchillo. Antes de que pudiera contener el aliento, un estruendo resonó fuera de la sala de archivos. Los sonidos de pasos apresurados y susurros llegaban a mis oídos. El hombre
Se quedó en silencio. ¿Qué fue eso?, pregunté, mirando hacia la puerta. La idea de que estuviéramos en peligro me aterraba, pero no podía dar la espalda a la curiosidad que me empujaba a descubrir más. «Es posible que lleguen para buscar lo mismo», afirmó. «Si la energía que has despertado está alineada con ellos, podrías estar en peligro. Debes decidir, Clara». Como si el tiempo se hubiera parado, analicé la voz en mi interior. Podía sentir la presión de la situación intensificarse. La estatua había revolucionado mi vida y, ahora, me estaba abriendo puertas que jamás imaginé que existirían. Entonces, comprendí que debía salir de ahí. Sin embargo, antes de dar el primer paso, algo brilló en la mesa. Era un pequeño objeto plateado que había estado oculto entre las páginas del diario. Lo recogí y lo examiné. Era un medallón con un símbolo que no reconocía, pero sentí que me llamaba. «Eso es un vínculo», dijo el hombre, su rostro mostrando un destello de advertencia. «No puedes quedarte con eso. Te hará más susceptible al poder de la estatua. Su efecto se intensificará si lo llevas contigo». «¿Qué? Entonces, ¿debo dejarlo aquí?», cuestioné, sintiendo como el medallón se tornaba más pesado en mi mano. La tentación de guardarlo era abrumadora, como si tuviera un magnetismo propio. «Haz lo que sientas que es correcto, pero ten cuidado. La línea entre la curiosidad y el peligro es delgada», advirtió, pero en su voz había un matiz de urgencia que no podía ignorar. Sin más tiempo para pensar, guardé el medallón en mi bolsillo. La sensación de estar siendo observada regresó, y era más intensa que antes. Una brisa helada pasó por la sala, y el hombre me miró con preocupación. «Ahora ve. No hay tiempo que perder», me dijo, señalando la puerta. Algo me decía que no podía confiar completamente en él, pero en ese momento no tenía otra opción. Corrí hacia la salida, mi mente agitada por las posibilidades. Tenía que salir de allí. Las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear con más fuerza, como si intentaran advertirme de la oscuridad que acechaba. Al llegar a la puerta, un fuerte grito resonó detrás de mí. «Clara, espera». Pero ya estaba corriendo, hacia un futuro incierto, con la estatua, el medallón y un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. Capítulo 4. Pasos en la oscuridad. La carrera por el pasillo fue como un sueño distorsionado. Los ecos de mis pasos retumbaban, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Alcancé la salida y crucé la puerta, respirando el aire fresco de la noche. La biblioteca a mis espaldas parecía un laberinto de secretos, pero no había tiempo para detenerme. Unos metros más allá, vi unas sombras moverse, y el corazón se me detuvo. No estaba sola. La figura del hombre seguía detrás de mí, pero no era el único que había salido tras mis pasos. «Clara, detente». Era su voz, pero no bajé la velocidad. Las sombras se acercaban, y la adrenalina me hizo olvidar cualquier duda que tenía respecto a él. Tenía que escapar. Corrí por las calles desiertas, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Quiénes eran esos que me seguían? ¿Y por qué ahora? El medallón en mi bolsillo parecía latir, como si estuviera conectado a algo más grande, algo peligroso. El miedo se apoderó de mí mientras giraba en cada esquina, tratando de perder a mis perseguidores. Un grito desgarrador se escuchó a mis espaldas. Era un sonido que hacía eco de mis pesadillas, un recordatorio de que había algo más que solo un simple medallón en mi vida. No sabía qué era, pero era real, y lo sentí invadiendo mis venas. Mi mente recordaba las palabras del hombre, la estatua, el poder, los atrapados. Sus advertencias danzaban en mi cabeza. Era yo una de esos atrapados ahora, persiguiendo una verdad que no quería enfrentar. De repente, vi una entrada oscilante, un pequeño callejón que ofrecía una oportunidad de escapar. Entré de un salto, apoyando mi espalda contra la fría pared de ladrillos. La oscuridad me envolvió, y el sonido de los pasos se detuvo. Esperé conteniendo la respiración,
escuchando cómo el pánico latía en mis oídos. Mi mente se llenaba de imágenes confusas de la estatua y de todo lo que había encontrado. Entonces, ¿cómo era posible que el medallón me llamara, que mi corazón palpitara con fuerza cada vez que pensaba en él? Me había hecho preguntas durante días, pero la respuesta se me escapaba. ¿Qué era realmente este objeto? ¿Cómo estaba conectado a mí? Salí de mis pensamientos cuando escuché un susurro. «No podemos dejar que se lleve el medallón», decía una voz apagada, distante, pero lúgubre. Me sobresalté. Se trataba de un grupo de 3 personas, de caras parcialmente iluminadas por la débil luz de la calle. Su expresión era seria y tenía una intencionalidad aterradora en su mirar. «¿Quiénes son ustedes?», les pregunté en voz baja, sin darme cuenta de la tensión que llenaba el ambiente. «No estamos aquí para hacerte daño. Sabemos lo que has encontrado. Somos como tú», dijo el más alto. No podía leer su rostro, pero el destello en sus ojos indicaba que conocían la verdad detrás del medallón. «¿Qué quieres decir?», exigí, mi voz temblando. «Te lo explicaremos en un lugar más seguro. Esa estatua ha atraído a muchos, y no todos tienen tus mejores intenciones. Debes confiar en nosotros. Si no nos dejas ayudarte, estarán detrás de ti pronto». Él replicó con urgencia. Dudé. El miedo y la desconfianza se entrelazaban en mí. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, y sus palabras retumbaban. ¿Podía arriesgarme a seguirlos hacia lo desconocido, o era un salto hacia más peligro? En ese instante, la figura del hombre apareció en la entrada del callejón. Su mirada era intensa, su respiración agitada. «Clara, no te acerques a ellos», gritó mientras corría hacia mí. Pero antes de que pudiera reagruparme y huir de nuevo, ya había tomado una decisión. Capítulo 5. Caminos entre sombras. El instinto tomó el control. Sin pensar, me di la vuelta y corrí hacia los recién llegados. La urgencia en sus ojos no me inspiró confianza, pero la amenaza representada por el hombre oscuro me resultaba mucho más peligrosa. «¡Clara!». Su voz resonó como un eco perdido. No podía dejar que me atrapara. Necesitaba respuestas, y este grupo parecía saber más de lo que yo podría imaginar. «Él te quiere atrapar», gritaba el hombre mientras se acercaba. Su presencia provocaba un frío recorriendo mi espina dorsal, y eso era suficiente para forzarme a detenerme. «Escucha», dije, enfrentándome a los desconocidos. «¿Quiénes son ustedes realmente?». El más alto dio un paso al frente. «Nosotros somos vigilantes. Estamos aquí para protegerte». Su tono era firme, pero aún lleno de incógnitas. «Ese medallón es peligroso. Quieres evitar caer en las manos equivocadas». Una parte de mí se sentía atraída por su determinación, pero el recuerdo de su rostro serio erizaba mi piel. Algo en su mirada parecía ansioso, como si el tiempo se les estuviera acabando. «¿Vigilantes? ¿De qué? ¿Por qué estás persiguiéndome entonces?», cuestioné aún respirando agitadamente. «Él no es quien dice ser. Permíteme explicarte», insistió el más alto. «Esa estatua conecta mundos, y el medallón es la clave. Todos los que hemos sido atraídos por su energía hemos enfrentado peligros inimaginables. Así que, Clara, por favor confía en nosotros». Mi mente daba vueltas. Sentía que cada palabra que pronuncian sumaba millones a la confusión que me abrumaba. Pero no podía ignorar la amenaza palpable que emanaba del hombre que estaba cerca. «¿Por qué debo fiarme de ustedes?», dije, sin alejarme de la figura oscura que aún se acercaba. «Porque hay algo peor que él detrás de ti. Algo que quiere el poder del medallón», dijo la mujer que había permanecido en silencio. Su voz era suave, pero estaba teñida de un extraño temor. Una oleada de silencio cayó sobre nosotros. La oscuridad del callejón parecía espesar. Con el corazón latiendo en mi garganta, giré nuevamente hacia el hombre. Su expresión no había cambiado. Caminaba lentamente,
como si quisiera hacerme sentir vulnerable. «Clara», gritó, «detente, es un engaño». Pero un instinto irrefrenable me decía que no podía quedarme estática. En un acto de coraje, decidí ceder, al menos temporalmente. «Está bien», dije a los vigilantes. «Díganme a dónde vamos». El más alto asintió y se giró, comenzando a caminar. «Síguenos. No hay tiempo que perder». Mis pasos se sintieron más pesados. La sombra del hombre seguía acechando. Empezamos a avanzar hacia un rincón más oscuro de la calle, donde las luces de la ciudad apenas alcanzaban. «¿Y si algo sale mal?», pregunté mirando a mi alrededor con desconfianza. «Siempre hay riesgo, Clara», respondió la mujer. «Pero no podemos dejar que el hombre oscuro te atrape. Tienes que conocer la verdad sobre el medallón, y solo nosotros podemos ayudarte». Al dar unos pasos más, algo cambió. Unos ruidos lejanos comenzaron a hacerse más cercanos, y la ansiedad me invadió otra vez. Agaché la cabeza. Mi visión se enturbiaba. Una sombra moviéndose en la penumbra roba mi atención. Era él. Me detuve en seco. «Está detrás de nosotros», grité en pánico. Aceleramos el paso. Pero mientras más corríamos, más ruidosos se volvían los ecos de las voces y del desasosiego que parecían multiplicarse. Podíamos escapar. Necesitaba entender la verdad sobre el medallón, y pronto se oscurecería la noche. Capítulo 6. Revelaciones en la oscuridad. El hombre oscuro estaba más cerca. Su sombra parecía extenderse como un manto envolvente, y cada paso que daba resonaba en mi mente como un latido de alarma. Mis piernas temblaban, pero seguía a los vigilantes, que me guiaban a través de callejones cada vez más oscuros. «Rápido, Clara, por aquí», instó el más alto, señalando una puerta de metal oxidado. Sin pensarlo, entramos. El eco de nuestras respiraciones reverberaba en el silencio opresivo del lugar. Una vez dentro, las luces parpadeantes revelaron un espacio pequeño pero desordenado, lleno de antiguas estanterías repletas de libros y objetos extraños. La mujer se acercó a una mesa cubierta de polvo y comenzó a revisar unos papeles. «Necesitamos encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz baja, casi temerosa. «¿Qué tipo de respuestas?», pregunté, intentando mantener la calma. «Sobre el medallón», respondió el más alto, ocupándose de mirar por una pequeña ventana. «Y sobre el hombre oscuro. Él no está solo. Hay otros como él, seres que buscan el poder que tienes en tus manos». Mi confusión crecía, superando el miedo que me invadía. «¿Pero qué quieren de mí? ¿De qué sirve el medallón realmente?». La mujer se giró. «Es más que una simple joya, Clara. Tiene la capacidad de abrir portales entre diferentes mundos. Él se ha alimentado de ese poder durante años y no descansará hasta que lo obtenga. Tienes que aprender a usarlo, no solo para protegerte, sino para luchar». Mis manos empezaron a temblar al pensar en la enorme responsabilidad que me habían asignado. «Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Solo quiero llevar una vida normal». «Lo que quieres no importa ahora», dijo el hombre alto volviéndose hacia mí. «La normalidad ha quedado atrás. Si queremos salir de esto, necesitamos saber cómo controlar el medallón». De repente, oí un ruido fuerte detrás de la puerta, un golpe ensordecedor que hizo vibrar las paredes. La mujer se tensó. «Es él, no tenemos mucho tiempo». Sin pensarlo, fui hacia la mesa y agarré el medallón. Su frío metal brilló en la luz tenue. Sentí una conexión inmediata, una energía que pulsaba a través de mis dedos. «¿Qué debo hacer?», pregunté, la voz aún temblándome. El más alto se acercó. Su mirada era intensa. «Concéntrate, Clara. Siente la energía. Imagina lo que quieres hacer. Piensa en protegernos». Me concentré, cerrando los ojos. Un sosiego que no había experimentado antes se apoderó de mí. Imaginé una barrera o un escudo,
algo que pudiera retener la oscuridad. Un brillo comenzó a emanar del medallón, iluminando nuestro entorno. «Eso es», gritó la mujer. «Sigue, Clara, más fuerte». Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se estrelló contra la pared. En el umbral, el hombre oscuro se alzaba como un coloso, su intensidad irradiante. «No puedes esconderte para siempre, Clara», retumbó su voz, resonando como un trueno oscuro. El miedo invadió la habitación, pero sentí el poder del medallón creciendo en mis manos. «Déjenme enfrentar a este monstruo», dije, con más determinación de la que lograba comprender. La mirada de los vigilantes era una mezcla de desesperación y esperanza. No podía dar un paso atrás. Era el momento de enfrentar la verdad, de descubrir cuál era mi lugar en todo esto. «Voy a protegerlos», afirmé, mientras un destello de luz brillaba alrededor de mí. Pero el hombre oscuro solo sonrió, su risa retumbando mientras la oscuridad amenazaba con tragarnos a todos. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo estaba por cambiar, y no sabía si estaba lista para lo que estaba por venir. Capítulo 7. El triunfo de la luz. La luz del medallón creció, llenando el espacio con un resplandor casi cegador. El hombre oscuro se detuvo, su mirada se oscureció aún más. Había algo en su expresión, un momento de duda que aproveché. Apreté el medallón con fuerza, recordando lo que los vigilantes me habían dicho. «Tú no me asustas», grité, aunque mi voz temblaba. La luz se expandió a mi alrededor, como un escudo que comenzaba a tomar forma. Sentí que tenía el control por primera vez. La mujer a mi lado se movió rápidamente, colocándose entre mí y el severo umbral de la puerta. «Mantente fuerte, Clara, la energía está fluyendo, úsala», instó, su voz un susurro urgido de confianza. El hombre oscuro se rió, sacudiendo su cabeza. «¿Piensas que puedes detenerme con una luz brillante? Has entrado en un juego que no entiendes», afirmó, la voz grave como un trueno lejanos. Aún así, mi determinación creció. La luz del medallón crepitaba y chisporroteaba, como si respondiera a mi súplica. En aquel instante, recordé algo de lo que había leído. El medallón no solo abre portales, también puede canalizar la esencia de aquellos que lo sostienen. Murmuré, mientras la idea tomaba forma. Con cada respiración visualicé la luz reuniéndose, concentrándose en un solo punto. Lo imaginé como un rayo, un golpe de fuerza que eliminaría la sombra de su presencia. «¡Basta!», grité, extendiendo mis manos hacia el hombre oscuro. Un destello iluminó la habitación, empujando la oscuridad hacia atrás, mientras un haz de luz emergía del medallón. El hombre oscuro retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose. Había algo en su mirada, quizás miedo, que me dio impulso. Pero en el siguiente instante, el aire se volvió denso, como si un peso invisible intentara acallarme. Algo se deslizaba en la penumbra que traía un frío helado. «No es suficiente», murmuró el hombre oscuro, y con un movimiento de su mano, un viento gélido comenzó a recorrer la sala. Mientras su energía me amenazaba, recordé las palabras de la mujer. «Siente la energía, no la temerás». Concentrándome, traté de fusionar mi luz con la calidez de mis sentimientos. Pensé en la amistad, en la esperanza, en algo más grande que mí misma. «No», gritó el hombre oscuro. Un dolor punzante atravesó el aire cuando mi luz y su oscuridad chocaron. Pero entonces, un destello extraordinario se produjo. La luz que emanaba del medallón se volvió un torrente, ensordecedor y vibrante. La oscuridad pareció tambalearse. Esto no puede ser». Su grito resonó, perdido entre el estallido de energía que se desató. Un estallido de luz me rodeó, aislando el lugar donde estaba el hombre oscuro, quien finalmente retrocedió. «Clara, sigue», instó el más alto, al darse cuenta de que había logrado hacer retroceder al enemigo.
pero aún sentía que no había terminado. Sabía que no sería tan fácil. Aproveché el momento, extendí mis brazos aún más, y en mi mente formé una imagen. Luz, llévanos lejos. El medallón vibró intensamente, y como respuesta, una serie de portales comenzaron a abrirse a mi alrededor. De repente, una sombra oscura se abalanzó sobre mí desde detrás. «No lo permitiré». La voz del hombre oscuro resonó, aunque ya sonaba más distante. El portal se cerró con fuerza, llevándose parte de la oscuridad con él, mientras el brillo del medallón iluminaba el camino. A medida que la luz se desvanecía, supe que, aunque había ganado una batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Algo profundo en mí cambió. Había descubierto algo dentro de mí que nunca supe que existía. La verdadera lucha aún estaba por venir. Antes de que pudiera asimilar lo que había logrado, un nuevo portal se abrió, revelando un lugar extraño, diferente. Tomé aire, y con un empujón de valor, decidí cruzar. ¿Qué me encontraría al otro lado? Solo había una forma de saberlo. Capítulo 8. El portal desconocido. Cruzando el umbral del portal, un torrente de energía me envolvió. La luz pareció absorberme y por un instante, el frío del miedo se desvaneció. Sentí que caía, pero no había suelo bajo mis pies. Pasaron solo unos segundos, pero me parecieron horas. Finalmente el resplandor cedió y caí directamente sobre un terreno suave, cubierto de un musgo espeso y verde. Me levanté, aturdida. Miré a mi alrededor. Era un lugar vibrante y extraño. Los árboles eran altos y delgados, sus ramas se extendían hacia el cielo, como si intentaran alcanzar el sol. Las hojas brillaban en tonos dorados que reflejaban la luz de un sol que era más cálido de lo que recordaba. Sin embargo, había algo inquietante en esta belleza. Todo se sentía demasiado perfecto, casi irreal. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mujer a mi lado, que aún no sabía quién era realmente, avanzó cautelosa. «Este lugar no es como el nuestro», murmuró, su voz temblando con una mezcla de asombro y preocupación. «Lo sé», respondí, sintiendo una conexión con este nuevo entorno, como si empezara a entender sus secretos. Pero, ¿cómo había llegado yo aquí? ¿Y qué pasaría con el hombre oscuro? La preocupación me apretó el pecho, pero la curiosidad era más fuerte. Empecé a caminar y, a medida que lo hacía, noté pequeñas estatuas diseminadas entre los árboles, figuras que parecían capturar momentos históricos, pero no recordaba haber visto nada igual anteriormente. Cada una estaba esculpida con un nivel de detalle que la hacía lucir casi viva. Una de ellas llamó mi atención. Una mujer, con un medallón colgando de su cuello, igual que el mío. La curiosidad me atrajo hacia ella. Me pregunté si había alguna conexión. Al tocarla, sentí una vibración en mis dedos, como si algo dentro de mí se despertara. Cerré los ojos por un momento, dejando que la energía fluyera. Entonces, las imágenes comenzaron a surgir en mi mente. Vi sombras y luces, vi a la mujer de la estatua quemándose en la oscuridad, pero también luchando por la luz. Su sacrificio resonaba dentro de mí. Abrí los ojos de golpe, consciente de que esta estatua guardaba un mensaje, una advertencia. «Clara, ¿qué estás haciendo?». La voz de la mujer apareció de repente interrumpiéndome. «Debemos seguir adelante, no estamos solos aquí». No había notado que una figura oscura emergía de entre los árboles. Su forma se movía con una gracia inquietante. Me di cuenta de que no era el hombre oscuro, sino algo más. Como si la sombra hubiera cobrado vida, sus ojos brillaban con una malevolencia profunda. «Tienen que irse», dijo la figura suavemente, pero su tono era amenazador. «Este lugar no les pertenece. Su luz no tiene lugar aquí». El miedo comenzó a asomarse otra vez. Este ser,
Con su aura oscura, parecía saber más de lo que dejaba entrever. Sin perder el tiempo, miré a la mujer a mi lado y le dije: «Debemos usar el medallón. Necesitamos otro portal». La figura oscura sonrió, pero no era una sonrisa amable. «¿Creen que hay una salida fácil? Este medallón no puede salvarlos aquí», dijo, acercándose lentamente. La presión del momento se hacía palpable, acelerando el pulso de mi corazón, sabiendo que el tiempo se agotaba. Puse mis manos sobre el medallón. La energía comenzaba a vibrar, pero algo me decía que su advertencia era cierta. Algo en mí sabía que esta batalla apenas comenzaba. «¡Rápido!», le grité a la mujer mientras la sombra se lanzaba hacia nosotros. Un nuevo aumento de energía me recorrió, pero no era suficiente. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar esta nueva amenaza? El futuro se oscurecía tan rápido como se acercaba esa sombra. Capítulo 9. Atrapadas por la oscuridad. La sombra había decidido que no perdía más tiempo. Se lanzó hacia nosotras con una velocidad aterradora. La mujer a mi lado, que ahora parecía más una aliada que una extraña, también sintió la urgencia. Nos giramos simultáneamente, buscando una forma de escapar. El medallón colgaba entre nosotras, vibrando como si estuviera vivo, como si supiera que su poder era nuestra única esperanza. «¿Qué hacemos?», preguntó ella, su voz un hilo de miedo. No podía permitir que el pánico la dominara. En este momento, debía pensar con claridad. «Aléjate de ella», dijo la sombra, burlándose de nosotras. «Su luz solo traerá más dolor». El tiempo se estiró mientras la figura se acercaba. Recorrí mis opciones. Había algo en el medallón que resonaba dentro de mí, un impulso creciente por descubrir su verdadero poder. «Conéctate conmigo. Tal vez juntos podamos canalizar su energía», le dije a la mujer. Ella asintió y alineamos nuestros brazos, sosteniendo el medallón en el centro. Cerré los ojos y traté de concentrarme. De repente la energía comenzó a fluir a través de mí, como si una corriente eléctrica recorriera mis venas. Pude sentir su esencia, la historia guardada dentro del medallón, y comprendí que no era solo un objeto, sino un vínculo con la luz y la oscuridad. La sombra se detuvo un momento, confusa ante nuestro resplandor. «No tienen idea de a lo que se enfrentan», siseó, mientras sus ojos brillaban con odio. No podía rendirme. El medallón vibraba más fuerte, y sentí que la mujer al lado mío también había captado la energía. Comencé a murmurar palabras que no comprendía del todo, unos ecos que parecían venir de otro tiempo y lugar. La luz del medallón se intensificó. «Ahora», le grité a la mujer, sintiendo que el momento había llegado. Juntas empujamos el medallón hacia adelante. Un estallido de luz emergió. La sombra gritó, su forma comenzó a tambalearse, como si la luz la estuviera despojando de su existencia. Pero no era suficiente. Todavía podía sentir su fuerza. «No soy tan fácil de destruir», dijo, recobrando un poco de su compostura, mientras se retorcía en el aire. Sentí que el medallón empezaba a perder fuerza. «Debemos intensificarlo», le dije a la mujer. «Imagina lo que quieres proteger. Visualiza la luz». La mujer asintió. Sus ojos ahora brillaban con determinación. «Quiero regresar a casa», dijo con una claridad poderosa. «Quiero ver a mi familia». «Eso es», respondí, canalizando su deseo y el mío a través del medallón. La luz se intensificó aún más, y la sombra lanzó un alarido desgarrador. El entorno se distorsionó, los árboles comenzaron a temblar y el cielo se oscureció. Con cada instante, la figura oscura parecía desgastarse y desvanecerse. Sin embargo, una última oleada de miedo me recorrió. «No lo haremos», bramó la sombra, tratando de recuperar el control. Para mi horror, el aire a mi alrededor empezó a girar, y parecía que podría consumirnos por completo. «No puedes ganar», grité,
sintiendo que todo se desbordaba. Pero antes de que pudiera rendirme al miedo, el medallón brilló con una luz imponente, una explosión de energía que se alzó como un faro en la oscuridad. Todo se iluminó a nuestro alrededor, y en un tono profundo, la sombra se dispersó como humo frente a un fuego. Caímos de rodillas temblando, mientras el lugar volvía a la calma. Un enorme eco se sentía en el aire, como si la tierra misma estuviera celebrando nuestra victoria. Pero al mismo tiempo, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había ganado una pelea, pero las preguntas aún estaban ahí, pesadas como un peso que no se podía ignorar. ¿Esto realmente ha terminado?, me pregunté, notando cómo el sol volvía a brillar, pero no podía sacudirme la sensación de que algo, en algún lugar, aún nos estaba observando. La mujer a mi lado me miró, su expresión una mezcla de alivio y confusión. ¿Qué hacemos ahora? Sin saberlo, ya estábamos en un camino que parecía no tener fin, y en un rincón de mi mente sabía que podríamos no haber visto lo último del oscuro ser que había tratado de abrumarnos. Necesitábamos respuestas, y las sombras todavía se cernían a nuestro alrededor. Capítulo final. Sombras del pasado. El resplandor del medallón empezó a desvanecerse, pero una sensación de calma aún reinaba en el aire. La sombra que nos había amenazado se había disipado, pero sabía que la lucha no había terminado. Miré a la mujer a mi lado, su rostro aliviado, pero con ojos que aún reflejaban el miedo a lo desconocido. «Tú lo sentiste, ¿verdad?», le pregunté, intentando romper el silencio tenso. «No es solo una victoria temporal. Hay algo más acechando, algo que no hemos enfrentado aún». Ella asintió, la preocupación surgiendo en su mirada. «Es cierto. Siento que esto fue solo una batalla, pero la guerra sigue siendo interminable. ¿Por qué el hombre oscuro quería el medallón? ¿Y por qué somos nosotras las elegidas para este papel?» La brisa suave que recorría el claro donde estábamos pareció llevarse parte de la tensión, pero el aire seguía editado por un aire inquietante. Recordando lo que había pasado en la biblioteca, todavía resonaba en mi mente la advertencia del hombre oscuro. «La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas». «Y la estatua», murmuré, «parece un hilo en todo esto». ¿Qué significaba realmente? A pesar de las victorias, el eco de mis preguntas permanecía, simplemente flotando en el aire. Mientras discutíamos, el medallón aún colgaba entre nosotras y su brillo se volvía más tenue, como si reflejara nuestra incertidumbre. Sin embargo, había algo en esa luz que me reconfortaba. Tal vez si regresamos y narramos lo que pasó, podría ayudarnos a entender, sugirió. Mientras buscábamos respuestas, comenzamos a compartir las historias y memorias, las cosas que habíamos vivido antes de que la sombra apareciera. La conexión que sentía con la mujer crecía. Estábamos unidas por el peso de nuestras experiencias. De repente, un estruendo rompió la tranquila atmósfera. Miramos hacia el cielo, y a lo lejos, unas nubes oscuras empezaron a concentrarse, desenfrenadas, como si respondieran a algo que habíamos despertado en ese lugar. La luz del sol se desvanecía, y el aire se oscurecía lentamente, llenándose de una tensión palpable. «El hombre oscuro no ha terminado con nosotras», dije, con la voz entrecortada. Sentía su presencia resonando, cercando el lugar, y supe, sin duda, que éramos el objetivo. La mujer se puso tensa a mi lado. «Clara, ¿qué vamos a hacer? No sabemos cómo enfrentarlo si vuelve». El miedo se apoderó de su voz, pero la combinación de nuestras energías parecía enfocarse en el medallón. «No lo sé», respondí, deslizando mis dedos sobre la superficie del medallón. «Pero si hemos sido elegidas para este papel, es porque tenemos un poder, y debemos aprender a usarlo».
Las nubes se agitaron más intensamente, y una risa helada cortó el aire. Una figura se delineaba entre la oscuridad, más que solo una sombra. Era el hombre oscuro, ahora rodeado de un cúmulo de presencias inquietantes. «Veo que las marionetas han encontrado su voz», dijo, su voz resonante haciendo eco en el viento. «Pero el juego está lejos de terminar. Las respuestas que buscan están en el viaje, y la luz que llevan no es suficiente para redimirlas». «¿Por qué estás aquí?», le pregunté, sintiendo que dentro de mí se arremolinaban la frustración y la determinación. «No te dejaremos que te quedes con lo que es nuestro». «¿Nuestro?», se rió, y esa risa resonó como un mal augurio. «No han entendido la verdad. No hay luz sin sombras, solo es cuestión de tiempo antes de que cada uno enfrente sus propios temores». Las nubes comenzaron a moverse con furia, pero en medio de la tormenta sentí una nueva determinación surgir en mí. «Que así sea», me atreví a decir. «Voy a enfrentar mis propios temores y descubrir lo que realmente soy capaz de hacer». «¿Acaso crees que puedes deslizarte entre las sombras y salir ilesa?». Su risa helada era burlona, pero también había un atisbo de miedo en ella. Algo en mi corazón me decía que esta vez no me dejaría dominar por la oscuridad. Y en ese momento, mientras compartíamos la energía del medallón, cargado de significados aún ocultos, su luz se disparó con fuerza. Un resplandor intenso iluminó la escena, formando un escudo que nos protegía del ataque inminente de la sombra. Nunca antes me había sentido tan viva, como si cada elemento del lugar resonara con la fuerza de nuestra determinación. Era un enfrentamiento inevitable. La luz versus la oscuridad, el destino versus la elección. Y a pesar de todas las preguntas que quedaban sin respuesta, en mi mente había claridad. No huiría más. Enfrentaría lo desconocido con los ojos bien abiertos. Mientras las nubes estallaban, un nuevo amanecer surgía en mi interior. Las sombras podían seguir acechando, pero tenía la certeza de que había encontrado mi propósito. Mi historia no terminaba aquí, y el camino que teníamos por delante prometía ser aún más profundo y desafiante. Sin embargo, al menos en ese instante entre luz y sombras, supe que podía avanzar, porque enfrentaría la oscuridad con la fuerza de las verdades que aún esperaba descubrir.